Noelia, tal cual habíamos dicho el martes, mandó bastante info. Yo la voy a mandar el domingo, así paso la tienen más fresca sobre las actividades del próximo martes. Mando incluso unos flyers, voy a ver si los puedo mandar o en el mail de siempre o tal vez en otro anexo, porque a veces Petco es medio, vieron con los flyers y eso es medio, creo que te deja juntar un solo archivo por mail. No, información de qué mandaste. Las actividades vinculadas al Winchichipanchu y todo el, no solo eso, sino una organización que ella forma parte. Ah, buenísimo. Yo justo quería preguntarte, Noé, ¿qué Dale, día es el que es más representativo para la comunidad? Porque viste que es, como no sé, era en algún momento se tomó el 24 como simbólico, pero a ver si este año coincidía o si era más cerca del 21. me parece que Noelia lo sabe, pero yo tengo justo una hija que nace el 24, así que tengo eh, sobrado interés personal en, en esa fecha. En realidad eso tiene que ver con el cambio de la naturaleza, entonces Ujú. puede caer entre el 19 y el 24 de junio. Bien exactamente, no sé, porque por ahí los machi, que son así como los que manejan más la parte filosófica, por así decirte, o espiritual, saben puntualmente bien qué día cae. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, nosotros, dado el asueto académico, establecimos las actividades para el 22 y el 23, viste que se dan 2 días, y bueno, las actividades se van a hacer ahora el martes, a la mañana va a haber un izamiento de la Huelufogue, que es la bandera, ahí en la sede central de acá de la universidad, y también en el club de Bariloche, que se va a hacer a las 10, bueno, con distanciamiento social, ¿no? Y todo el protocolo que hay que tener en cuenta, dado que estamos en una pandemia. Y después a las 19 va a haber un conversatorio virtual que tiene que ver esto, con debatir acerca de la universidad como, bueno, más intercultural y si es posible, porque, bueno, también en esto te encontrás con limitaciones en el espacio institucional. Sí, claro. Obvio. Así Sí, que yo bueno, había visto de las actividades, no sé si en Prensa, UNCO, por dónde, había, ya sabía de las actividades de la uni, pero me quedaba esa duda de, viste, si era... Y es más, cuando se invitaba a toda la comunidad que primero se hacía acá cerca del río, viste, y después se trasladó a la meseta. Yo no me acuerdo si ahí ya estaba instituido que era el 24 o si se tomaba bien el día del solsticio. No me acordaba eso. claro, porque ahí lo que sucede ahí es que se hace como una ceremonia abierta a toda la comunidad para que también puedan ver cómo se realizan las actividades, pero después en la normalidad, digamos, cada comunidad eh, hace su actividad puertas adentro, y entonces ahí los machos o las piñancuses son quienes guían la ceremonia, y cada comunidad hace, generalmente algunos van al río, por ejemplo, algunos se bañan a eso de las 5 de la mañana, dicen que es el mejor horario, se meten al río y todas esas, esas cosas, pero bueno, ahora bueno, con esto de la pandemia no sé si se puede hacer, hay algunas comunidades que igual hacen, pero no sé este año. Sí, sí, no sería súper recomendable, ¿no? Con las guardias saturadas. Sí, no, eso es también como muy delicado ahora poder juntarse, porque en épocas normales se juntan muchas familias o muchas comunidades a recibir el cambio de ciclo, y generalmente se está todo un día, inclusive a veces se llega a Sí, estar una sí, semana. Entonces, ahora bueno, no están dadas las condiciones. Tal cual. bueno, de nuevo, escuchamos las preguntas, las aproximaciones. Podemos después repasar, como decíamos, la lectura, yo la voy a ir viendo Petco. Eso sí, podemos hacerlo, no hay problema. Fer Lourdes te pregunta si el parcial va a ser de verdadero o Sí, falso. sí, eso lo voy a volver a, digamos, la metodología es la misma que el otro examen, solo que igual, con el mismo tiempo.
y margen horaria, lo único que va a ser el viernes y que es a las 3. En realidad no a las 3, ¿no? Sino también 3:30 si nos damos ese viernes unos minutitos. No, desarrollo, ¿se acuerdan que no? Vamos a hacer, como fue bastante la trazabilidad, el momento de desarrollo del examen final. Que de hecho ya estamos próximo a que haya fecha, yo creo que ya la semana que viene vamos a poder confirmar la fecha de final. Y ahí sí van a poder. Por eso acuérdense que vamos a hacer una última clase, final, donde charlemos un poquito de los finales, ¿no? Ahora esperen que me está abriendo la PQ. Ahora mismo no. Sí, Igual que el así que primer no, parcial. no pienses, no sé si era Lourdes o quién había hecho el comentario, no Creo que Lourdes, ¿no? pienses que desperdiciaste tiempo estudiando porque Obvio. ese estudio Más más vale. en clave de desarrollo te viene bien para el final. El martes 29 hacemos la clase sobre los finales. En realidad, no sé, decirlo hoy es medio. Sí, son los parciales, ¿no? Nunca desperdician tiempo sumando lecturas en esta materia. Yo creo que ninguna, pero bueno, no voy a esencializar otras materias. Historia, esto que yo les decía que es medio espiralada, ¿vieron? Y esto de recordar como el cuentito, siempre va sumando. Y de hecho, ahora parece que lo digo por el comentario de Lourdes, ni mucho menos, es una discusión que tengo todos los años. Bueno, que yo algo les dije en la primera clase, que es esto de, uy, pero ¿cómo? Ustedes en el teórico dan revolución industrial y después en el práctico EMI da revolución industrial, como diciendo, no, devuélveme mis 200 pesos, cuando en realidad esto que yo les digo, o sea, son tan amplios y tan macros, ¿no? Particularmente la revolución industrial, que es como donde todo sucedió, nuestro Big Bang, requiere esas dos miradas, ¿no? Y esto de, bueno, una mirada más amplia, más poniéndola tal vez en situación con Europa, continental que yo, y la mirada específica del texto de Joaquín Landes. Pero no, pero igual para dejarlo claro, el TP, el parcial, segundo examen, es igual que el primero. No les quiero decir justo las horarios, porque de ahí le chingo en 10 minutos y de nuevo, ¿no? Se arma todo el despliplume, pero es a las 3 hacemos una conexión cortita, como hicimos la otra vez, 3:30 lo habilitamos, ¿no? Dura, ¿se acuerdan? Perdón, el tiempo que duró el otro y el margen del otro. Igual. Y lo mismo el recuperatorio, ¿no? Que va a estar el viernes 2. Me fui como por un minuto, pero ya estoy de vuelta. No te preocupes. Viste que yo no tengo. Esta es la cátedra que menos necesitamos que nos miren o que nos. El viernes 2. Bueno, pero vieron que seguimos en la tónica del módulo, del foro, ¿no? Siempre repreguntas de procedimiento, que igual son muy válidas, ¿eh? No las quiero ocluir. Lo que digo es que extraño alguna preguntita de contenido, ¿no? Que siempre es muy oportuno. Yo tengo un par de preguntas de contenido. Dale. Bueno, Jonathan, Noelia, pero háganlo así, no es necesario hacerlo tan formal, ¿no? Vayan una Sí, y sí. una. No, de verdad les digo, ¿eh? No, estamos en una clase de consulta. No, sí, está bien. No, primero le quería preguntar más fresquito, así, justo Ujú. sobre el texto, el último de plataforma de capitalismo. Algo que no me quedó muy claro, que bueno, no sé si preguntaba mucho en el TP, pero bueno, no me quedó muy claro la cuestión sobre cómo, a ver, ¿cómo lo digo? Digamos, sobre la posición o la forma del trabajo en esta era digital, ¿no? O sea, porque no entendía si como que se desplazaba a los trabajadores del conocimiento, ¿no? Los trabajadores en medios de oficio, digamos, el modelo, a los tipos modelos fordistas, o era que los trabajadores de conocimiento en esta etapa, bueno, sé que también en cierta forma no tienen como una importancia porque, por ejemplo, todo esto, la recolección de datos y creación de algoritmos y todo, implica su conocimiento, ¿no? Pero en general no entendía si se desplazaba también, porque a la vez, ¿no? Como explicaban esto de Amazon, que como ofrecía los medios de producción o servicios, ¿no? A la vez de eso también ahorraba a que la gente tenga que necesitar tanto un conocimiento, ¿no? Medio que me confundió toda la cuestión. No sé, Emi, si vos querés contestar. Yo una única referencia sobre eso, que es lo que decíamos que trabajó bastante Joaquín. Tengo una duda, Emi, perdón, antes que nada, porque ahí preguntó Rodrigo una cosa. ¿Siguen siendo 2 años o ahora son 3 de que dura la Bueno, cursada?
Primero tengo que decir que tengo mala conexión, entonces Ah. escuché la mitad de la intervención de Jonathan. Bueno, ahora sí te queda. ¿Sabés que cuando vi en el chat pensé eso mismo? Yo creo que son Sí, 3 años que sí, yo dura también, yo también, cada yo también. hora. Sí, sí. No sé si eso fue Y excepcional o ya es norma, pero entiendo que es normal. Lo que pasa es que justo en la UN son dos, por eso les pido perdón la claro. disforía. Y eran dos, dos y dos, 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 tres patitos y ahora se pasó a tres en otro, entonces me confundí. Sí, tres. O sea que más aún para. Pero Sí. bueno, siempre acuérdense que rendirla rápido, hay algo de la frescura, del cuentito, del grupo, del WhatsApp, que funciona como una sinergia. No, no más que eso, nuestra recomendación. Cero, que si vienen en diciembre estamos enojados, todas esas cosas que alguna vez alguien me tendrá que contar por qué se imaginan tantas cuestiones de la vida de un docente en la mesa que lo único que quiere es que la mesa sea rápido. Eh, pero nada, si la rinden ahora, mejor para ustedes, créanme que está cerca, está esto que decía Jonathan, los temas y demás. Lo que preguntaba Jonathan es un poco, hago la síntesis simplemente porque se escuchó mal Jonathan, no es que en esto de, bueno, ¿qué pasa con los trabajadores del capitalismo plataforma? Eh, ¿En qué parte les estarían sacando, ¿no? Los estarían precarizando, demás. Ah, bien. Bueno, algo de eso habíamos charlado en el práctico porque también una de las soluciones que plantea, porque también digo, no solo tiene un diagnóstico de la situación, sino que también este tipo, Nick Cernik, plantea algunas salidas que van justamente en la línea de apoyar la unión obrera en este tipo de trabajos. Yo entiendo que la precarización tiene que ver con también piensen que son empresas como amparadas en ciertos vacíos legales o en ciertas zonas grises y entonces no, entiendo yo que va por ahí, no, digamos, no es que gozan quienes trabajan en esas empresas de los derechos laborales como en otras ramas que ya están consolidadas, pero no recuerdo específicamente de lo que teníamos para trabajar en el práctico que hiciera referencia, Johnny. No, no Sí, hace una decís, semblanza. ¿cómo, Fer? Que no hace una semblanza así del trabajador uberizado. Lo toma en otra parte del libro. Sí, me parecía eso, que no, lo digo sobre todo para que anticipes que no va a ser una pregunta del parcial, ¿no? Para Mm. llevar esa tranquilidad. Pero después yo entiendo por algunas otras cositas que he estado leyendo de él que tiene que ver con esto, con, digamos, cierto ampararse como en lo novedoso, o entonces como, digamos, son formas, pero más que laborales, empresariales nuevas, entonces, bueno, no gozan quienes trabajan ahí de los derechos, por ejemplo, para sindicalizarse, y de los derechos laborales plenos. Es como que son más laxos los contratos de trabajo, digamos, los nomencladores para las tareas, etcétera. Pero no me acuerdo específicamente que hiciera referencia, por lo menos lo que trabajamos en la clase, a la precarización laboral. Y después esa idea, ¿se acuerdan que planteaba el otro día Joaquín de que nosotros no seríamos, nosotros los usuarios de las plataformas, no seríamos justamente, ¿no? El equivalente al trabajador final del siglo XIX que les traen plusvalía, sino que más bien seríamos el acero. ¿Se acuerdan? La commodity, nuestros datos serían más bien el insumo con el que se construye esta nueva rentabilidad y que hace que el autor no sea, ¿se acuerdan? Tan ludista o que él no crea que haya que cerrar las plataformas, ¿no? O sea, volver a un mundo sin redes, sino más bien utilizarlas para el bien, digamos lo que decía Emi, ¿no? La parte propositiva. Bueno, dijeron varias preguntas, así que sigamos ahí, tipo calentamiento de... Hola, profe. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? ¿Todo Hola. bien? Profe, Bien, me sabe que le bueno, quería hacer una consulta con el sí. tema de los trabajos prácticos, porque yo estaba esperando la nota del trabajo práctico 8, porque si aprobaba ese ya tenía los 7 que se necesitaban. Era más que nada para saber después si tenía que seguir para hacer los otros o no. Creo que solo por eso no te debería dar la nota a la profe Emi, pero bueno, no voy a... Sí, para no alentar la especulación. No, el 8 Claramente. tuve un problema en Pedco que no grababa. Yo les contaba a Fer, a los chicos que cuando yo corrijo en Pedco se abre otra ventana y entonces en ese pasaje entre, digamos, como dos ventanas abiertas no grababa por alguna razón la nota.
pero vuelvo a entrar y las vuelvo a grabar porque el 8 está todo corregido. Excepto el de Johnny que me había mandado por correo, que lo vi y estaba muy bien, pero no te había hecho devolución. El 8, el TP8 está todo corregido. Me vuelvo a fijar, Rodrigo, si pasó esto de nuevo, de que no graba la nota, está puesto el comentario, todo y la nota, pero no está grabado. Lo vuelvo a ver, pero Dale, ese claro, TP está todo corregido. claro, no, porque a mí no me figuraba la nota, pero por ahí no me fijé, claro, no me fijé el tema del comentario. Pero era más que nada simplemente como para saber si tenía que seguir haciendo los otros TP o no, más que Y, nada pero para... piensen que los Igual otros TP, ahora me perdón, fijo porque tengo Petco abierto, así que ya te digo de tu trabajo cómo estás y te quedas tranquilo. Ah, bueno. Igual piénsenlos los como textos los tengo que una, leer igual, así que no, no hay por drama. Eso eso. es lo que le iba a decir también. No, no, era más que nada por el TP simplemente. Sí. No, y también, creo que no es tu caso, Rodrigo, pero sí decir que hay algunas personas que estaban en una cuerda muy floja, porque no alcanzaban esos 7 trabajos prácticos aprobados, pero lo que acordamos con Fer es que el segundo parcial lo rindan todas las Ujú. personas, incluso las que están en esa condición, y que luego del segundo parcial, si hiciera falta alguna otra evaluación. Si yo necesito algún otro aprobado, pensamos en alguna otra evaluación, digamos, extraordinaria, pero, pero rindan el segundo parcial. Después conversamos, en todo caso, me parece que no es tu caso, pero si hay alguien que esté en esa situación y que tenga esa duda, rindan el segundo parcial y luego estamos re bien con el tiempo, entonces tenemos tiempo de pensar en alguna otra actividad con la que puedan compensar y tener una nota más. Sí, Lourdes. Se supone que la curva bueno, esperen, Lourdes vos decías una duda, calculo que de esta parte medio procedimental. Si querés plantearles, por responder la pregunta de nuevo, no. Así no nos ponemos prolijos. Ah, bueno, lo del TP8, eso sí, ahí lo explicó Emi. No, el parcial tiene que estar siempre aprobado. Justamente, fíjese que yo por eso yo decía responderlo ahora, que estaba fresco lo que dijo Emi. La lógica del acuerdo que hicimos con Emi es exactamente al revés. Es decir, los dos parciales aprobados serían como el espaldarazo, tipo el upgrade, ¿no? Para llegar a mejorar algún TP que faltara, ¿sí? O sea que pónganse las pilas con el parcial, que es lo que les va a subsanar si están en una frontera ahí con el tema del segundo examen. Perdón, de la sumatoria de TPs aprobados. Bueno, la curva de Phillips, ¿se acuerdan que lo contaba Juan? Es de pronto, acaso dentro del pensamiento keynesiano, la herramienta más relevante o uno de los, ¿no?, más sólidos aportes que no hizo Keynes, digamos, ¿no?, que lo hace justamente Phillips. Phillips es el economista que la realiza, que va a sostener, digamos, un vínculo. Juan lo dijo como al revés de lo que le había dicho el otro día Joaquín, pero es lo mismo, digamos que hay un vínculo entre precios y pleno empleo, digamos, ¿no? Y sobre todo entre pleno empleo y entre precios y acuerdos salariales. Entonces, lo que sostiene Phillips, que, ¿se acuerdan esto que decía Joaquín? Que hay que buscar múltiples equilibrios, que si hay un aumento de precios en un contexto de sociedades, digamos, en crecimiento y, de nuevo, ¿no?, apalancadas en los acuerdos tripartitos o a tres bandas, como que van aumentando los precios, pero también van aumentando los salarios. Entonces, es un tipo de inflación que puede manejarse, digamos, ¿no? Que, como dijimos varias veces, de pronto eso también hizo que muchas veces se asociara el keynesianismo a una mirada ingenua con la inflación, lo cual no sucede de esa manera, digamos. Lo que dice Phillips lo encuentra en este tipo de sociedades, que son las sociedades del 50 al 60, ¿no? Aumentos salariales, puede generar algún recalentamiento de la economía, pero a eso le viene otro aumento salarial en un contexto de una economía que, que crece, digamos, ¿no? En cambio, lo que decía Juan es que las economías, tomando, digamos, la otra variable, que las economías que van teniendo como un desarrollo más, justamente, pero fíjense que es lo mismo, ¿no? Economías que tienen menos crecimiento van a tener más desempleo y menos, un peor comportamiento de los salarios. Pero a más precios, más salarios, encontraba Philip, que es lo que, ¿se acuerdan que explota con los aires con la estanflación? Que nos va a mostrar, ¿no? Justamente, crisis económica, digamos, de una caída en la actividad económica, desmejoras en el salario real y, sin embargo, aumento de precios, ¿no? Eso es como una excepcionalidad.
Eso está explicado en el texto de Zamboni y Giuliani. No hay preguntas tan específicas de la curva de Philip igual. Yo creo que está bueno también aclararlo en esto que estamos intentando, ¿no? Ir punteando por dónde va parte de la cuestión. Y de hecho la curva de Philip la van a ver un montón en otras materias ustedes. Bueno, vos no ve tanto, no, vos sos de historia, perdón. Yo siempre trato de hacer esa distinción. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo no se va? Le hago una consulta que por ahí después me hizo dudas, después de que habló el Ujú. profe Juan. Si el capitalismo durante del año 70 en adelante tuvo tantas crisis, ¿por qué es que no fue cuestionado como sí lo fue el modelo keynesiano apenas surgieron sus crisis, digamos? Esa fue una duda. Sí, igual, bueno, por un lado es muy buena la pregunta. Y es la pregunta del millón para muchos que pensamos de una manera la economía. Eh, y también me gustó mucho tu introducción. Esto, bueno, el profe Juan tiró mucha magia en la clase, pero se puede precisar un poco más. Y está en lo que él les dice, sobre todo en esos videos que él les mostró. O sea, es tan fuerte la crítica al keynesianismo con la estanflación, se lo lleva tan puesto, digamos, al keynesianismo, y se va consolidando, vieron, tan por etapas ese nuevo consenso, eh, digamos, neoclásico, ¿no? O neoliberal, que, bueno, es como que, vieron, pasan a ser los grandes ganadores, como, bueno, está bien, vos lo podés cuestionar, pero te quedás solo en un escenario donde todo el mundo defiende. Esto ustedes siempre piénsenlo, cuando se trabaja historia del pensamiento económico, o sea, un poco lo habíamos dicho, ¿no? Si vos cuestionás lo que está de hegemón, medio que no te van a publicar libros, no estaría bueno, digamos, para muchos, entonces van como morigerando. Sin perjuicio de lo cual, sin perjuicio de lo cual, en la década del 90, Juan lo dijo medio al pasar, pero hay un economista, es un historiador económico y una especie de divulgador, se llamó Francis Fukuyama, se llama, todavía vive, de hecho siguió escribiendo, se llama Francis Fukuyama, que él dice, vieron que Juan lo dijo en un momento, habló en ese momento del fin de la historia, es un libro del año 93, que dice, bueno, listo, ya está, se cayó el muro, no hay manera, o sea, ya se agotó la posibilidad de pensar una sociedad no capitalista, lo que queda de ahora en más es este modelo, ¿no? De retroceso del Estado, ¿se acuerdan? O sea, control del déficit, digamos, consenso de Washington. El 1 de enero del 94 se producen las primeras grandes revueltas antineoliberales, ya dicho claramente, que se produce en México, y a partir de ahí, en el 95, hay una huelga muy importante de camioneros en París, y es como que comienza un ciclo de críticas, ¿no? Que terminó ese primer gran ciclo de críticas en el año 99, y es re loco, porque yo digo esto y ya casi pasaron 20 años, y para mí pasó ayer. Hay toda una revuelta que se conoció como revueltas, lo voy a poner si quieren en el chat, globalofóbicas, en unos foros multilaterales, digamos, caracterizados por el pensamiento neoliberal, vieron, salieron muchas personas a protestar, sobre todo en Seattle, en el 99. Y ahí ya empieza un giro de crítica al neoliberalismo, o también se conoce como, fíjense, neo-keynesianismo, que se fue volviendo como más, no sé, más importante, qué sé yo, y casi que se vuelve, no digamos hegemónico. Hoy hay como una especie de hegemonía en disputa, pero sobre todo después de la crisis del 2008. ¿Vieron? Después de la crisis del 2008 hay como una especie de empate entre neo-keynesianos y neoliberales, por así decirlo. Lo que pasa es que, bueno, después los neoliberales han tenido por un lado, una capacidad, esto hay que decirlo, y un apoyo muy fuerte para generar figuras más de divulgación. Vieron que siempre hacemos referencia a Milley, bueno, hay bastantes de esas figuras también en el pensamiento norteamericano. Peterson es uno de ellos, eh, que son así como autores que, bueno, están mucho tiempo en los paneles, pero en lo que sería producción de ciencia, están medio 50-50 hoy, ¿vieron? Están como empuja permanentemente. Eh, pero bueno, no quiero dejar de señalar, o sea, es lo que decía Juan, vos tomás los 40 y si no eras keynesiano, no metías una tesis, o sea, no te recibías. Eh, y es como que fueron 30 años de zapa, cuando cae en desgracia el keynesianismo en los 70, vos agarrás los 80 y si te defendés, resignificás keynesiano, no metés una tesis, ¿no? Nadie te paga una beca, o sea que es muy fuerte la hegemonía
que construyó el neoliberalismo a partir de los 70, muy fuerte. Ese señor, yo un poco lo decía cuando Juan, yo justo tuve esa clase con Juan un par de lugares, no sé si fue con ustedes, creo que sí, pero Juan se fue a tomar algo, justo le sonó el timbre, vieron esas cosas que hace Quintana en sus clases. Ese señor que él les pone, que se llamaba Bernardo Neustadt, era un periodista que tenía un programa los lunes que miraba El País, o sea, eso quiero que ustedes entiendan, es como decirles hoy Fantino, y fuera de broma, por más que era más grande, más viejo, era como el Fantino de ese momento, o sea, y, y el Fantino no de ahora, que no, el Fantino del 2013, el del pará, pará, pará. O sea que tenía una divulgación muy fuerte. Y Fantino en una época en la que la gente miraba la tele, no como ahora. Digo, imaginen como 40 otro puntos. consumo Sí. distinto. Realmente ingresaban esas ideas a todas las casas, ¿no? A mí se me ocurría también que es bastante la pregunta, sí, podría, digamos, tiene como muchas aristas podemos responder por un montón de lugares, pero se me ocurre que vuelvas también para responder un poco a Ujú. eso, que vuelvas al texto, Sebastián, el de David Hervey, porque me parece que ahí labura como dos cosas re interesantes. Por un lado, el poder real detrás de estas ideas, y esa idea de restauración del poder de una clase, para mí es muy potente. Y después, por otro lado, fíjate que también hay una parte en la que él habla de cómo se construye un consenso a nivel académico y demás, por ejemplo, otorgando los premios Nobel a von Hayek y a Friedman, ¿no? Que digo, detrás de esos premios, digamos, esos premios están bancados por intereses privados, etcétera, pero eso también como que recubre, digamos, le da como una cierta legitimidad, por lo menos en la academia, en las ciencias, a estas ideas, y bueno, así también se construye una legitimidad y también se va construyendo como un sentido común. Y bueno, y por supuesto que estas ideas tienen detrás una banca muy, muy grande. De hecho, cuando ustedes cursen Historia Económica Argentina, vamos a ver en los prácticos cómo se articula esa relación entre intelectuales y poder, por ejemplo, bueno, en estas fundaciones que concretamente digamos, le pagan la formación académica de algunas personas que luego se convierten en funcionarios, y bueno, y ahí es como una manera de estar de los dos lados del mostrador, pero bueno, quiero decir, son ideas que tienen también intereses poderosos y que están financiadas, ¿no? Atrás. Bueno, ahí no hablo de un libro, Globaluni, y hay varios. El más conocido llamó Imperio, que bueno, después fue un libro bastante cuestionado, pero que decía un poco como que la globalización era como que el capital iba a dominar a partir de la globalización y sobre todo de la ONU, que bueno, medio que después de la guerra, particularmente la invasión a Afganistán y a Irak. Sí, sí, después el de Borón se llama Imperio e Imperialismo. Bueno, el Imperio es del 2000 y ese libro es del 2002. Es bien ese momento el debate. Eh, y son muy así, bueno, ¿dónde está el poder real, no? Lo que digo es que, bueno, eh, cuando Estados Unidos invade Irak, la invasión, digamos, porque, bueno, lo ha invadido varias veces, la última lo hizo desoyendo o sea, no lo votó el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces fue como, bueno, al final la ONU tan capa que vos decías que era, y fíjate que Estados Unidos, un Estado nacional, ¿no? A través de la OTAN, ¿se acuerdan? Como dijimos, una institución de la segunda posguerra, puede generar una acción unilateral hacia un país, llevarse puesto un régimen como el de Saddam Hussein, tan globalizado el mundo, sin ningún Estado nacional no debería ser, ¿no? Es un poco la discusión. Pero bueno, ya es un trazo, lo que sí es un trazo muy fino, que está bueno que lo charlemos, es un viernes de grisáceo y de tortas fritas, pero no va a haber ese nivel de pregunta en el parcial, ni mucho menos, ¿no? Justo yo creo que me tildo mucho yo, incluso fíjense que no tanto de mí, pues yo justo en esa etapa estaba cursando, o sea que todos esos libros eran consumidos con pasión. Pero no cambió tanto el programa de las universales desde que cursaste vos hasta que Tal cursé cual. yo, así que yo también he leído.
Pregunta, yo estoy medio perdida con el chat, pero No, pregunta no. Lourdes si nos vamos a ver el año que viene. En segundo año ustedes tienen Historia Económica y Social Argentina. Este año la dicta Juan Quintar, está en los teóricos, y quien les habla en los prácticos. El año que viene, kilos A, o sea, no, yo no sé si va a haber Pero planeta bueno, el año que viene, claro, pero si hubiera, si hay planeta el año que viene, a alguien de esta cátedra van a tener sí, sí. en Historia Económica y Social Argentina, que es del segundo cuatrimestre de segundo año. Fíjense que ya Juan un poquito algún tráiler les hizo de cómo va la materia al final, ¿no? Porque para la Argentina, la crisis del 2001 es una crisis muy compleja, muy severa, y está muy metida con estos temas, ¿no? Básicamente es una deuda de liquidez la del 2001. Sí, 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 casi con seguridad, la profe Emi, Sí, que es no como el tengo cuarto año mejor ya plan de momento. que es argentino, ¿no? Como 4 años ya, ¿la viste? Sí, no sé si es el quinto o el sexto este año. Profe, Olvídate. Sí, y Jonathan. en el caso de o sea, justo me sonó esto que hablaba de la ONU, ¿no? Cómo Estados Unidos le pasó por encima, ¿no? En el caso de la invasión a Vietnam, ahí como, ¿qué dijo la ONU, ¿no? ¿O fue lo No, más bueno, pero ahí es pacífico? distinto. No, no, pero ahí es Bueno, sé que distinto. la ONU ahí no era tan como ONU, pero Exactamente. No, no, no estaba dirigida y en realidad también hay que entender que esto que un poco es difícil explicarlo y tampoco es tan relevante en esta materia, pero que particularmente la guerra de Vietnam nunca fue una guerra. Es muy rara en su formato. Es más parecido, paradójicamente, ¿no? Pero es más parecido a lo que Vietnam, a lo que hizo Estados Unidos en Afganistán. Es una ocupación unilateral, ¿no? En un contexto donde hay tensiones evidentes entre el régimen de Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. Vietnam del Sur es aliado de los Estados Unidos, con lo cual hace un pedido de ayuda. Y, y lo cierto es que la ONU es un momento muy particular, digamos, sobre todo los tempranos 70, porque está con todos los protocolos de descolonización, digamos, con lo cual medio que el sudeste asiático siempre le hizo bastante oído sordo, por lo menos una mirada de bastante no intervención en esas cuestiones, ¿no? Pero, pero en realidad Vietnam es como que Vietnam fue a ayudar a un país que después tipo perdió y desapareció, más que una guerra, ¿no? De hecho, esto ustedes lo van a tomar hoy parece irrisorio, pero es lo que muchos negacionistas decían, sobre todo en la época de Reagan, tipo, no, pero ustedes, Estados Unidos nunca perdió una guerra. No, sí, perdió Vietnam. Ah, no fue una guerra. Esta es una cosa así como muy, todo medio limado, ¿no? Como siempre les digo en el contexto de la Guerra Fría, que era todo muy extraño. Eh, y particularmente, eso sí es una diferencia con ahora, y sobre todo con Afganistán, la Unión Soviética tenía intereses en Vietnam del Norte, entonces como que la ONU medio que al no meterse no jugaba por ninguno de los dos bandos de la bipolaridad. En el contexto del 2003, Rusia no estaba jugando en Afganistán, aparte de Afganistán, se acuerdan que fue medio la Vietnam de los soviéticos, entonces bueno, fue como más gravoso. Eh, el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes, que son, se acuerdan que yo les conté, los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, y después miembros que son, digamos, van rotando, cualquier decisión tiene que tener el voto de todos los miembros del Consejo, los miembros permanentes. Obvio que hace 10 años que se están bloqueando Rusia y Estados Unidos, ¿no? Sobre Siria, sobre todo lo que es Medio Oriente, Ucrania. listo, Estados Unidos tiene bloqueo con todo, también con China, bloqueos comerciales. Bueno, China también es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Hoy estaba viendo, hay quienes, es muy gracioso, juro que dije se los voy a citar a los y las en el contexto de hoy, pero que ya está quien sostiene que se está agotando el modelo chino y lo muestra con los unicornios, vieron que son estas empresas justamente de plataforma y demás. Después, si me dan un segundo, me permiten buscarlo, porque lo vi recién en Twitter. Eh, como que bueno, hay como un momento donde hubo unicornios a la par entre China y Estados Unidos, tipo 2015, y ya vuelve a ser todo Estados Unidos. Yo soy un poco cuidadoso con esas miradas.
Si después encuentro lo que revisé, les voy a mandar el- el gráfico. Pero bueno, me gusta que estamos como de polémica, de mesa de los galanes, y las galanas, pero bueno, alguna pregunta del examen también puede ser bienvenida, ¿eh? Ah, mira, una animación japonesa. Profe, Sí, no, a mí se me hizo una duda ahí cuando leí el acá. texto de, ¿cómo se llama este? Ay, no me acuerdo, el que habla sobre la revolución rusa. Revolución, Ma- Maceo. sí, Maceo, ese. Se me hizo una confusión ahí con el tema también de la división de clases sociales según va pasando, conforme va pasando el tiempo, y después también con esto de la colectivización del agro. Pero pará, ¿cuál sería? Si querés, revisemos mínimamente el esquema de 3 etapas que siempre revisamos. Bueno, no, igual, no sé, ni si querés vos, perdón, me estoy metiendo con un TP. No, revisalo tranqui, porque está bueno pensarlo. No Sí, entendí la primera parte, no yo, lo de las claro, clases. Porque viste que en la clase que vos diste, como que vos ponés como dos grandes divisiones, por ejemplo, la parte de la gente que está más como en la zona rural, la parte más agraria, y después la parte de las ciudades. Pero ahí cuando uno lee el texto, el autor como que va y viene en años, y entonces a mí ahí se me hizo como una confusión en esto de, por ejemplo, cómo van haciendo el proceso de, ay, cuando se corta el tema de la servidumbre, la abolición de la servidumbre, ahí se me hizo toda una confusión de clases, porque estaban viendo de empezar a responder las preguntas que ustedes mandaron como guía para el segundo parcial, y bueno, ahí como que quedé súper trabada. No sé si me explico. A ver si encuentro el bueno, texto. sí, 2 cosas sobre eso. La abolición de la servidumbre, primero que es anterior, ¿no? Es la década del 70 del siglo XIX, y uno podría decir, eh, no rompe el esquema de clases, ¿no? Más o menos tradicional, sino que en todo caso es un guiño hacia una modernización y demás. Me gusta lo de Lourdes, no tiene duda porque no leyó. Está bien, bueno, pero no importa. Aprovechemos el espacio y tal vez de otras dudas surgen, ¿no? Algunos conceptos. Y que en general decimos nosotros es como, ¿no? Un campesinado, ¿se acuerdan? Bastante reducido a la pobreza, que es los mujiks, ¿no? No quiero decir subsistencia, pero por momentos casi. Y digamos, una clase, también, no me gusta decir chacareros, porque bueno, siempre, pero a veces les sirve para hacerse una idea, que son los kulaks. Eso funciona de hecho ya funcionaba de antes. Yo lo que pasa es que es verdad que al abolirse la servidumbre hay un muy tibio proceso de eh, reducción del tamaño de la gran propiedad, que es muy importante en la Rusia, digamos, feudal, ¿no? De grandes extensiones, de latifundios, de varones y demás, porque se acuerdan que estamos hablando de una sociedad que tiene un esquema más similar al siglo XIII que al siglo XX, como siempre decimos, ¿no? Bueno, y en la ciudad, una muy tibia, digamos, consolidación de una clase obrera. ¿Se acuerdan que tenemos algunos bolsones industriales, sobre todo en San Petersburgo, de inversión extranjera directa? Está recibiendo Rusia parte de los excedentes de capital de la Segunda Revolución Industrial y no mucho más. Una estructura en sentido de clases bastante agraria y tradicional. La, que, lo que construye digamos, la Revolución Rusa y las etapas son las que habíamos dicho. Y seamos claros con la fecha, después eventualmente Emi le hace la precisión, pero grosísimo modo para que no se olviden, del 18 al 21 el comunismo de guerra. Que no hay una, digamos, modificación sustancial de las clases sociales, sino más bien, ¿se acuerdan? Una apropiación del Estado de los recursos de la macro, de las herramientas de la macro, ¿se acuerdan? Simplemente para gestionar la crisis. De hecho, hay una cita muy linda en el texto que es de Lotoviaz, de un periodista que es famoso, porque también que era famoso porque escribió estas cosas, que dice que, bueno, el comunismo de guerra del 18 al 21, ¿se acuerdan? Guerra entre rojos y blancos, es por momentos una especie de, de, digamos, de cuestión reactiva a la crisis, que no hay un plan sistemático detrás, ¿no? Una reflexión profunda y demás, ¿no? Y este ejercicio de los soviets
que es lo más parecido, ¿no?, a una herramienta de clase, ¿se acuerdan? Soviet, campesinos, obreros y militares, son, insisto, repostarse en esos, no sé, como espacios de las clases afines al Ejército Rojo para que no se lo lleven puesto a los zaristas. Pero, ¿se acuerdan que finalizada la Guerra Civil en el 21? Hay toda una necesidad de consolidar una economía que está derruida, que viene a los tumbos. Rusia entró en la Primera Guerra Mundial y no salió de la guerra hasta el 21 con la Guerra Civil, y a veces se olvida, se acuerdan que yo se los decía el otro día, tuvo una guerra bastante importante con Japón en el 5, o sea, llevó 20 años los piñazos, ¿no?, con la estrategia de los rusos, que es tipo, bueno, quememos todo, así el rival se muere de hambre. El 70% de los rivales se mueren de hambre y el 10% de nosotros, bueno, salimos ganando. Bueno, aparece, ¿se acuerdan? La NEP, que es un guiño a los kulak, es un guiño al, digamos, propietario pequeño, mediano, propietario rural, ¿se acuerdan? Porque siguen las herramientas de la macro, ¿no? La banca, el comercio externo y demás, en manos del Estado, pero se permite un proceso de acumulación de renta, ¿no?, de economía capitalista en mercado interno, llamémosle, para que ustedes, ¿no?, tengan esa idea en comparación. Esa NEP va sobre la idea, si se quiere, de, bueno, se gesta ahí una recuperación que nos permite después avanzar en los lineamientos más de una sociedad sin clases. Retroceder un paso para avanzar dos, que es un poco la gran frase, que paradójicamente es una frase que no cita Maceo. Yo nunca entendí eso, porque bueno, es como la frase de la NEP. Pero, ¿se acuerdan que habíamos dicho? La NEP se discontinúa. Bueno, por un lado, esto lo dijo varias veces Joaquín en esa clase, que cuando él y yo hacemos esta especie de acting, donde él es anti-NEP y yo soy pro-NEP, que es un acting bastante, por otro lado, real, que esto de que, bueno, esa NEP, esa velocidad no permitía, ¿no?, dar como las respuestas, ¿no es cierto?, de la segunda revolución industrial y demás, pero también por la muerte de Lenin. ¿Se acuerdan que ahí tenemos el avance hacia la tercera etapa, que es la colectivización? Bueno, hay algunas cosas medio específicas, yo no quiero ir tan puntual, pero hay como un debate como que en realidad es re loco, porque en realidad, muerto Lenin, gana una de las figuras más rígidas en lo político, pero que era medio pro-NEP, que es Stalin, que termina como tomando el discurso del otro rival, que era León Trotsky, que era claramente más desde un lugar más en lo político hacia un avance revolucionario, pero que sostenía la idea de pasar hacia el modelo industrial, ¿no?, que era Preobrazhensky, su economista, hacía como que, siempre digo yo, Stalin toma el paquete, compra el paquete económico de, vamos a decir, el trotskismo o del otros referentes que eran contrarios a la NEP, que era Bujarin, su gran economista. Bueno, y ahí entonces tenemos, desde el 29 uno podría decir, el inicio de los planes de colectivización, ¿no?, el gran viraje, dice, por eso se llama así, gran viraje, es como que tomaron, ¿no?, otros lineamientos, y la colectivización parte de desaparecer como clase a los kulaks, ¿no? Desaparece la pequeña y mediana propiedad rural. La gran propiedad ya está desaparecida, ¿no?, contexto de comunismo de guerra, y desaparece, o sea, o son desaparecidos como personas, según que habíamos dicho, entre 8 y 10 millones de muertos, de desaparecidos en el contexto del estalinismo, o son reasignados a estas granjas colectivas donde había antes propiedad, digamos, privada, pasa a haber propiedad colectiva en las granjas las granjas de colectivización o coljoses, y básicamente ahí queda un estadio, digamos, de estado planificador. ¿Se acuerdan que es todo ese excedente que antes iba a los kulak va hacia la industrialización? La toma el Estado para apostar en un proceso de industrialización. O sea que ahí sí decimos que desaparece la clase de los kulak. Bueno, y ahí siempre decimos lo mismo, son como 12 planes quinquenales, 12, 13, hay una discusión ahí sobre los últimos dos, pero los que son colectivizadores son los dos primeros, porque de hecho el tercero ya es en el contexto de la guerra y, bueno, tiene otras cuestiones y, bueno, pues hay como otros momentos de acomodo. Yo no sé cuánto vieron con Emi, porque siempre somos muy sintéticos con este texto, ¿no? Porque si no, tiene una tentación de hacer como una especie de gran historia de Rusia que no entra en un trabajo práctico ni loco. No, de hecho cortamos ahí, yo no sé si Por eso, llegamos a ahí, ver los planes, si vimos los planes quinquenales, vimos los primeros dos, los porque primeros dos, que marcamos, son, sí. El hito fue la colectivización como el pasaje a la tercera etapa.
y ya no seguimos más. ¿Los planes colectivizadores son los primeros dos? Bueno, pero por eso, para un contexto de tanta info, tomemos esta síntesis que hicimos recién. Sí, Tomás, perdón. No, yo te iba a preguntar justamente si esos planes quinquenales los teníamos que estudiar con bastante énfasis, digamos, o solamente saber No, qué fueron pero y sí las entonces etapas. hicieron. Pero sí las etapas. Vos me decís ahora, se lo digo, ustedes saben, y me molesta menos 10 que quede grabado. Profe, describa el plan séptimo. Y no tengo idea, o sea, de nuevo, ¿no? Sí, ahí empiezo a decir, bueno, pará, el séptimo empiezo a calcular, yo soy muy malo sacando cuentas, como siempre le digo. Pero vas calculando, fue en los 70, que es el momento donde... Pero se me acaba ahí mi conocimiento de plan por plan. Eh, Sin perjuicio de lo cual, eso sí lo charlamos en clase, a mí me interesan mucho los últimos planes por esto de que yo encuentro, se acuerdan que habíamos dicho, ¿no? En la perestroika, como un intento de la vuelta a la NEP, y me parece como muy interesante, y nunca dejan que ganemos los moderados, pero bueno, nada, es una cosa que ni lo vemos en clase porque eso es la década del 80. eh, Ustedes ya saben un poco qué contexto, el contexto de, fíjense qué interesante, en la crisis del liberalismo tenemos los planes quinquenales, ¿no? Los 30, que están diciendo, el comunismo es lo más, ¿no? Lo más de lo más, y en el momento de auge del liberalismo nuevamente, ¿no? La crisis del keynesianismo, empezó a caer el comunismo, eh, y en parte se acuerdan que yo les contaba que Chernobyl es un gran indicador de eso, con lo cual es como que en el 91, cuando cayó la URSS, hay 2 años, 3 años donde el neoliberalismo va a tener como listo, no le quedó un solo rival en el Claro, o sea, universo. más que nada tener el contexto y en qué consistieron, más que Y nada. las etapas, acuérdense de las etapas, Ok, porque lo digo esto con mucha claridad, cuando a veces lo dan en los finales, eh, también en el verdadero falso, pero a veces en los finales, y pasa lo mismo con Bates, si quieren después pero es como que ambos textos tienen algo de sus introducciones que atrapan, y medio que los finales son de entre 10 y 15 minutos, ahora repetimos. Y medio que si dan Maceo, 10-15 minutos están hablando de los zares, los narodnikis, y si dan Baines, de los 20, Estados Unidos, el Foxtrot, ¿no? El jazz, Hemingway, y lo relevante son las etapas que son después de la revolución. De hecho, el texto de la revolución la pasa medio por arriba, ¿eh? No quiero en esto ser, eh, pero más, nos cuenta que hay una revolución liberal en febrero y una realmente, digamos, más de corte socialista o bolchevique en octubre, punto. Y ahí se pone a hablar con las etapas. Entonces, primera etapa, comunismo de guerra, ¿no? Del 18 al 21, ¿sí? Segunda etapa. NEP, ahí hay una discusión, cuánto dura la NEP, pero uno podría decir más o menos del 21 al 24, en general se considera, si bien no es que fue reemplazada de manera automática, pero de hecho la tercera etapa, los planes de colectivización, ¿no? O decimos la colectivización, etcétera, etcétera. Insisto, esto es lo mismo que les dijo Emi, solo que a veces estoy jugando con la nominalidad, porque de hecho el autor es más largo con sus títulos, por eso estamos haciendo así medio, que es del 29 en adelante, ¿sí? Bueno, dice eso del gran viraje, el gran debate. Esa parte no la vemos con tanto detalle. Cada una de esas etapas, dotarla de lo fundamental. Sí, Emi, perdón. No, volver a decir eso, de que lo que importa acá son las etapas, pero de nuevo, como pensando también en los hitos. Cuando piensen en los cortes entre etapas, ya lo dijimos muchas veces, no es que la gente que se va a dormir el 31 de diciembre del 21 se despierta luego en otra etapa, ¿no? Pero piensen en cuáles son los hitos que marcan o que hacen que tenga coherencia una etapa y que la distinga de otra. Y después, lo importante es pensar, y de hecho por eso también está este práctico, tratar de buscar esos, vieron que hay como algunas cuestiones que son transversales y que podríamos poner a jugar para comparar con las otras industrializaciones. Entonces acá es muy importante que tengan claro el papel del Estado, ¿no? Y que justamente esa es como la particularidad de este caso. Entonces ya me parece que a esta altura de la materia hay que poder pensar eso, ¿no? Como imaginar un cuadro comparativo en el que aparezcan para cada industrialización que vimos las coordenadas espaciales y temporales, digamos, de cuándo estamos hablando, y esto, bueno, si es mercado interno, mercado externo, la orientación, ¿no? Digo,
qué ramas de la industria estamos pensando, o qué momento, ¿no? Si es primera industrialización, si es segunda, y la relevancia de quiénes son como los sectores que dinamizan esos procesos, ¿no? Si es el Estado, o qué papel juega el Estado, etcétera. Hacemos esos comentarios medio litigiosos de yo tal cosa no me acuerdo, pero son sobre todo para eso, digamos, ¿no? Para decir de verdad que no es los 12 planes lo importante. Y en eso hay un punto interesante, está bien lo que dice Emi, incluso más allá de la duración de los planes, porque uno puede decir, bueno, está bien, pero sí hay un dato de las tres etapas, porque el comunismo de guerra es una etapa que no existió. Los tipos no están diciendo, hey, hola, estamos haciendo un comunismo de guerra, por eso ahora van a venir las balas de los zaristas, esquivalas. Comunismo de guerra, después de la guerra, se pone ese nombre. Con los planes quinquenales, no, ahí sí podemos decir, bueno, sí, hay un intento de plan quinquenal de un año a otro año, ¿no es cierto? 5, bueno, pero nada quita que en esos años te invadió Hitler, ¿ven? Todo esto que estamos diciendo. ¿Se acuerdan lo que les decía Joaquín? O sea, eh, probablemente sin NEP nos hubiera llegado un proceso de industrialización en los 30. Y sin proceso de industrialización, esto de que los rusos se llevaron las industrias más allá de Moscú cuando los invadió Hitler, tampoco hubiera pasado, ¿no? O sea, siempre tener esa referencia. Para mí eso es muy importante porque lo saca de este temor a olvidarse un dato, que a veces en los parciales es importante, pero sobre todo en los finales. Que esto que son exámenes finales que ustedes sienten que en una frase se acaba el mundo, ¿vieron? Y no es así. Y de hecho, por eso yo también se los he dicho, esto, fíjense, el profe se confundió una palabra y está grabado que se confundió. Decís, no pasa nada, no, no. Lo mismo para ustedes, digamos, mucho más para ustedes, de hecho, obviamente, en un examen final, ¿no? O sea que le chingó un año. Bueno, pero por eso lo estamos dejando grabado, no se preocupen. Claramente Enzo sabemos que le hubiera gustado asistir porque es un gran asistidor a clases, así que no, nunca dudaríamos. Pero bueno, estamos sobre el cierre, es verdad que hay un poco ya medio de proceso de avance en como se está armando, se está seteando la agenda del cuatrimestre que viene. No, bueno, pero en realidad yo se lo digo, se lo dije el otro día, se los dije frente a Juan y frente a Joaquín, pero bueno, sobre todo frente a Juan. Este es un grupo que moderó sus números muy rápidamente, de 70 pasamos a 40 y de 40 a 30 y quedamos así desde hace un mes y medio y se ha sido mucho más sustancioso. Yo no digo que siempre sea así, no quiero en esto que suene una, digamos, una apuesta elitista. En este grupo las sensaciones que quedaron los que querían venir a clase y de nuevo, ¿no? Después, por supuesto, uno puede estar un rato y dejo un ratito sin la cámara y me voy a tomar más como les digo, pero sí, sí, sí. Sí, yo no sé si vamos a volver a tomar mate compartiendo, ¿no? En el contexto de áulico. No, y algunos antes del primer parcial, ¿eh? Eso hablábamos con Emi. Hubo un proceso ahí de ajuste muy rápido, que para mí tuvo que ver con eso, con que se notó que las clases eran como muy sólidas y trabajadas y ustedes participaban y bueno, no tenía, tampoco tiene mucho sentido dejar la CAM para que nosotros le pongamos un presente. Los prácticos ya no van sin asistencia. De un práctico sin asistencia, dejar una cámara, o sea, una sesión abierta de Meet, ¿parece otra cosa? Para mí no tiene sentido. Y con clases grabadas a posteriori, es un misterio. Bueno, hoy es un día, ¿no? De torta frita, claramente. Sí. Yo no soy un gran amante de las tortas fritas, pero hoy es un día torta fritero por definición. Bueno, por eso, en el caso de Juan, tiene y es una decisión, nosotros con Emi no la compartimos tanto, sobre todo porque, bueno, para mí, si algo nos pasó con la pandemia, es que, bueno, se nos vino muy cerca de nuestra intimidad, nuestro trabajo, nuestro estudio, y bueno, no siempre la cámara es esto que yo les conté. En uno de los videos de YouTube yo hago así, y se ve mi hija jugando un jueguito, un club, son 2.5 segundos, pero bueno, qué sé yo, no sé si ella quiere aparecer, ¿no? Volvemos a esto, es difícil. Yo tengo una alumna, me dijo, profe, no de esta universidad. Yo puedo rendir el examen antes porque mi mamá es profesora de Zumba y hace un montón de ruido. Y me pareció
tan honesto como le había tirado debajo del tren, pobre la madre. Pero bueno, es así, o sea, de pronto la gente está como compartiendo espacio. Apareció tu mamá, no, pero no la vimos, o sea, nobleza obliga, no, al menos el equipo docente no se dio cuenta que estaba tu madre en la cámara. Pero bueno, sí, parte del chiste de estudiar a veces irse de la casa y bueno, o sea, estos 2 años quedó un poco más condensado. Ya volverá eso. Profe, le Sí. hago una consulta. ¿Y a Ujú. usted le han dicho algo con el tema este de la presencialidad del año que No, bueno, viene o algo de eso? no, en principio, a ver, la expectativa del año que viene es, a ver, la expectativa del año que viene es retornar a la presencialidad, pero en todos lados yo no soy autoridad en Comahue, sino en Río Negro, ahí sí tengo como más fehacientemente, pero medio que se está hablando en todos lados lo mismo, que son estos sistemas híbridos, ¿viste? O sea, aprovechar lo bueno que sí nos dejó la pandemia, no sé, hay como 1000 anécdotas de la presencialidad que en un aula donde entraban 100, entraban 150. Todo eso tal vez ir a un esquema de clases, digamos, ponele con alguna virtualidad hasta que tomemos los parciales, hay como para ir avanzando hacia ese lugar. Y eso supuestamente debería estar. Nosotros estamos avanzando en un ritmo de vacunación muy sostenido y yo entiendo que para septiembre va a ser otra situación epidemiológica, sin duda. Tela de ahora que igual es de riesgo máximo, porque también esto hay que decirlo, ¿no? O sea, estamos muy mal todavía. Sí, yo aprovecho y les cuento que esta mañana me puse la primera dosis de la vacuna. Bueno, bien, Eh, felicitaciones. y me encontré con mucha gente de la universidad en el Sí, Rucaché. sí, Y sí. también algunas cosas interesantes sucedieron en todas las universidades del país. Aumentó la matrícula. Yo creo que en nuestro caso estuvimos cerca de duplicar la matrícula de ingresantes. Y entonces, bueno, digamos, hay ahí algo, o algo vino a probar la pandemia también, que es necesario que estemos con una oferta virtual. Porque aparte, bueno, lo sabrán ustedes también, es muy costoso, por más que la universidad sea gratuita, sobre todo para gente que viene de otras localidades, es muy costoso trasladarse para estudiar. Así que es muy probable también que, y ojalá, digamos, la modalidad virtual siga. Pero bueno, también dan ganas ya de volver al aula. Sí, es que como Tener la todo, tiene, disponibilidad. Sí, tiene sus perdón. pros y sus contras. El hecho de la presencialidad y el hecho de lo virtual. Pero bueno, se extraña Sí, también un que poquito. también algo que sucedió es que, digamos, no es que estamos dando con una propuesta virtual, sino que es lo que pudimos hacer en el contexto de emergencia, pero son lógicas distintas también, ¿no? Es más, yo creo que este año nos adaptamos mejor, pero el año pasado es como que replicamos lo que hacíamos en la presencialidad Sí, a través sí. de las computadoras. Y entonces, por eso yo insisto en que creo que una propuesta virtual hay que tener. Pero bueno, me parece que en la medida en que se vayan dando las condiciones, la idea es volver a las aulas porque allí es donde tiene más sentido, por lo menos la manera de trabajar a la que estamos más habituados. No, no, y esto yo se los dije antes del primer examen, corresponde que lo repita, perdón, ahora. Volver a repetir es un oxímoron, es un pleonasmo. Esto de, nosotros el año pasado, sobre todo el primer cuatrimestre, tipo el primer parcial se copió todo el mundo y después en el primer final desaprobó todo el mundo. Esto es muy claro que hubo ahí un ajuste producto de la emergencia sanitaria, claramente, ¿no? Esto no es educación virtual, sino que es educación remota en contexto de emergencia, que no es lo mismo. Uno aprendió los ponchazos, ahora hay otro tipo de formación y se va a notar. Yo siento que ustedes van a ser buenos finales. Y lo digo realmente, lo hemos hablado con él un montón. Eh, Después, bueno, sí, por supuesto, cuestión es dejar una cátedra, sobre todo en universidades grandes, ya están diciendo, bueno, 6 comisiones que hubo siempre, una ya va a quedar virtual para quienes son de afuera. No, pero realmente lo decimos, ¿eh? Y no lo decimos siempre, yo no soy alguien que crea que hay que motivar y decir, bueno, todo, es algo que tenemos como una hipótesis muy, muy fuerte, muy sostenida. Fecha de final probablemente sea la primera semana de agosto, pues suele haber un final que es en julio, pero que es como para quienes ya tienen la materia, y a partir de ahí arrancan. Hay después otro más, siempre a fin de agosto, pero es más, hoy había mandado las fechas, pero pasa que todavía no confirmamos, pero en general nosotros estamos tomando los lunes. Creo que es 2 de agosto, es el lunes por ahí, no importa, pero por ahí, digamos, no lo tomen. Yo después, no todos los finales de acá al fin del mundo, pero en general los 2 primeros, 3 primeros también los aviso por Petco, cuando esté la fecha confirmada, siempre les aviso, para que se inscriban.
Lourdes pregunta, no, los finales no tienen No. recuperatorio. Ya vamos a tener otro encuentro para charlar sobre los finales. No tienen recuperatorio y quedan en sus rendimientos académicos con, digamos, incluso quedan, digo, si ustedes se presentan a rendir y aprueban, queda el aprobado con la nota. Si se presentan y desaprueban, también queda ese desaprobado con nota. Y si no se presentan, también queda en el rendimiento académico ese ausente, en el rendimiento académico completo, ¿no? Sí, yo comparto la impresión con Fer, también, bueno, también hemos ido cambiando, me parece, de este lado las y los profes, y el año pasado fue un año más de contener, habían otras cosas en juego también cuando dábamos las clases, me parece, teníamos más la idea desde este lado de, bueno, como no perder a la gente, que no fuera como masiva la deserción, y entonces, bueno, nos inquietaba más esto, como número de gente que se sumaba a las clases, que se conectaba y que todo el mundo aprobara. Y luego, bueno, en los finales vimos que faltaban algunas cuestiones de estudio, de lectura, etcétera. Y ahora, por eso yo también les decía esta cuestión de los prácticos tomar con desarrollo y demás, yo creo que hemos ido construyendo, yo que soy la que tiene por ahí más idea de la trayectoria de ustedes, porque los vengo leyendo desde el práctico 1 hasta el 10, yo tengo esa sensación de que en líneas generales hubo mejora. Tuvimos que ajustar cosas de los dos lados también. Quizás en los primeros prácticos no se alcanzaba a comprender qué es lo que yo pedía, pero a medida que nos acercamos a los últimos, me parece que encuentro como mucho más afiladita la pluma y entonces creo que fluyen mucho mejor las respuestas, que ustedes pueden ubicar en el texto de qué estamos hablando. A mí, yo comparto la sensación con Fer de que este es un cursado que no sé cómo van a ser sus finales, ¿no? Y eso ya queda como la responsabilidad de ustedes, pero me parece que hemos hecho como un lindo cursado. No, pero probar con 4 no pasa nada. Ahí yo creo que hay mucho lo que dice, ¿no? De un poco de un corrimiento de cada disciplina. De hecho, en algunas becas y demás, como bueno, el organismo por definición de ciencia y técnica de Argentina, que es el CONICET, te piden el promedio histórico de la materia porque, bueno, a los historiadores del 4 nos parece que no, las historiadoras que nos están pegando una marca del orillo y hay gente, incluso de estas carreras, que dame el 4 ya, ¿no? Enchufámelo. Siempre tiene que ver con cómo se da el final. Y yo siempre apuesto, pero bueno, por supuesto es muy ñoño, pero a armar mejor el final sin pensar tanto en los procedimientos. Que tienen que estar, que tienen que ser claros. Si una materia te dice que te va a tomar escrito, no te puede tomar ese día un final oral. Digo, hay cosas ahí para desplegar. Después, la verdad que si ustedes estudian y demás, el final sale bien. Esto que siempre insistimos mucho, ¿no? O sea, no. Y hay finales que han sido con malísima conectividad y han sido geniales, y hay finales con buenísima conectividad y es un desastre. Te puede poner un poco más nervioso salir un par de veces, pero no más que eso. Esto que le decía la otra vez, hay gente que intenta leer, claramente hay algo de, bueno, con la pantalla y se ven las hojitas en los anteojos y de nuevo, ¿no? Sería la mitad de ese tiempo puesta en leer hubiera sido muchísimo, para mí más óptimo, no digo moral, inmoral, como siempre les digo, ¿no? Sobre todo más óptimo. No, en general menos deserción hay. Parece el flujo más, o sea, hubo mucho, lo que sí hubo una overshooting re importante en inscripciones. Todas las universidades subieron su inscripción al 30%, por lo menos las que conocemos nosotros. Y, y en general la deserción es bastante parecida, se ajustó más a lo que es siempre. El año pasado hubo menos deserción, pero sobre todo al principio, esto que decía Emi, ¿no? Bastante menos deserción, pero bastante flojo los finales. Después se ajustó un poquito más de deserción y muy buenos finales en general, mucho más altos los promedios. Igual mesa grande, 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 va a ser la de agosto, sería esta como la segunda mesa grande de pandemia. Siempre son las mesas de finalización del primer cuatrimestre. Profe, ¿ustedes tienen ya la fecha más o menos de los Por eso, en finales? general es el lunes ese, no, de los finales no, siempre nos van diciendo mesa por mesa. Falta igual que confirmemos todos y demás, pero no estaría saliendo el lunes, creo que les digo. Las otras no, ¿eh? O sea, pues ya como sigue, eso lo determinan los consejos Yo creo que Noé directivos. te pregunta, Fer, porque en humanidades hay en este momento un lío grande porque No, se no, ya suspendieron las sé. mesas de junio.
No, por eso nosotros no. ¿Se acuerdan que somos Facultad de Economía? Claro, por eso, ¿y de esta materia tienen fecha? Sería, como yo les decía recién, el 2 de agosto. Igual yo después cuando confirme seguro les voy a mandar. Es más, no tengo tanta duda duda con la fecha, sino con el horario. Y eso no se lo voy a decir porque puede ser que cambie. No, no, yo sé que hay un lío, lo estuve viendo y demás, pero bueno, somos otra facultad y en este sentido, bueno, no. La verdad es que con el tema finales siempre ha sido bastante más clara esta facultad que medio que los larga y no los mueve más. También es verdad que, bueno, no, lo que haya sucedido en humanidades puede tener alguna lógica, no vamos a opinar. O sea, si O está no. bien o está mal, claro. O no, no Em, sé, pero digo, no tengo mucha idea, no, no. Pero sé que se discontinuó una mesa. Sí, Jonathan. Ahí se me escucha bien, profe, porque mi internet ¿Sí? estaba Ujú. medio... Ah, ok. Quería preguntarle sobre si podía explicar la parte de el boom corto después de la Primera Guerra Mundial. Es la metáfora que siempre le gusta decir a Joaquín, el gato, el último salto del gato antes de morir. ¿Se acuerdan qué es? Esto de el boom 18-19, solamente lo entendemos o sea, hay como toda una interrupción de los procesos productivos, ¿no? De los flujos y demás por la guerra, que al terminar la guerra vuelve como a activarse. Y esto de, bueno, ¿no? O sea, no te iba a tomar un café porque te daba, no sé, mucho temor que estuviera en el frente de batalla tu hermano. Bueno, volví a tomar el café. Ahora bien, como los problemas son de corte más estructural, y sobre todo a los problemas de corte estructural, ¿se acuerdan que se suma el costo de la reparación, más allá de la reparación formal a Alemania, ¿no? El costo de la guerra en las propias sociedades, sobre todo esto del aumento del gasto público por los veteranos, qué sé yo, dijimos que rápidamente se tiene que empezar a emitir y se produce, ¿se acuerdan? La emisión, una pauta inflacionaria, un proceso de depreciación de las monedas europeas, y en función de eso un stop de la economía, ¿no? Que genera la caída de precios de la crisis del 21. Pero boom del 18-19, boom por la mera finalización de la guerra, ¿no? La sensación de mejora en la condición porque no estás peleando, ¿no? Que no terminó siendo más que una especie de espejismo. Estoy buscando, les quiero mostrar. Me la había encontrado, pero me la volví a cerrar. Por eso me tildo un segundo, me quedo en silencio, pero la imagen esta, acá. A mi entender es una exageración, pero bueno, no deja de ser interesante después de la mirada que tenemos nosotros, eh, sumar una mirada en un segundo. Perdón, no, la pestaña, la otra cosa. Acá. Esta es, no sé si lo alcanzan a ver, ¿se ve mi? Sí, ¿no? Sí, Fer, ahí se ve. Quienes sostienen que se estaría agotando el modelo chino tomando los unicornios, que son las empresas tipo Mercado Libre y demás, ¿se acuerdan de emprendedurismo, qué sé yo? Como que le empató en el 2015, fue superior en el 2016, 2017, y ahora estaría de nuevo Estados Unidos punteando un montón. Bueno, nada, tómenlo como que sigue habiendo un debate al respecto, ¿no? Que tampoco es ineluctable el fin de una hegemonía y sobre el avance de la otra. Sobre todo este autor, eh, digamos, le permite como dudar de que vaya a avanzar la hegemonía china, como que en 2018 estaría, en una mirada schumpeteriana, estaría de nuevo ganando Estados Unidos. Eso era lo que digamos, se podía sostener. Ya me veo el año que viene dando Sí, 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 clases sí, no, no, de no, los no, no, unicornios. de los unicornios ahí, sí, sí. Capitalismo de unicornio, Yo ya no tengo más magia. Después de haber hablado de BTS sí. en la clase, ya se acabó la magia.
nosotros en realidad nos da risa con Emi porque el texto de Capitalismo de Plataforma, bueno, ustedes un poco lo saben, fue aportado sobre todo por el profe Joaquín, que le gustó mucho, y bueno, es un texto que tiene sus particularidades en esto de que es muy sobre la actualidad y plantea hipótesis muy sugestivas. Sí, la Cámara Argentina-China tiene mucha presencia. Incluso el actual embajador de Argentina surgió de un proceso muy largo de vinculación con la Cámara Argentina, China y demás. Bacán Narvaja. Bueno, recuerden que entonces vamos a mandar en breve, como les contaba, toda la info que nos mandó Noé para las actividades del martes. Bueno, martes, miércoles, lo que ella ya nos contó el martes pasado. Y entonces, y el otro viernes, ahí sí yo no sé si preferiría que no fuera el link de Emi simplemente para no comprometerla a ella. Yo les mando uno particular, como hicimos la otra vez, pero no clase de consulta, sino nos activamos para hacer algún último, ¿se acuerdan? Repasito de cuestiones sobre el formulario y ahí rendimos, ¿sí? Así que nos conectaríamos a las 3 y el examen sería a 3:30. Anótense eso. Yo después les mando por eh, plataforma el link. Así no, si Emi no puede, además, no queda. Vieron que Meet no deja hacer co-hosting, así que es medio un lío. Eh, y por lo demás, bueno, si tienen acceso a torta frita sería una buena práctica ahora. No, parcial sí, parcial con 7, pero el final con 4, ¿no? Yo hacía referencia al final, el parcial sí. Parcial es igual, todo idéntico, yo de hecho les voy a pegar la misma, eh, mismo condiciones metodológicas y demás, pero sí, con 7. Lo mismo, Profe, ¿no? Que es la cantidad de preguntas que corre. Sí, si nos surge alguna duda en el transcurso de la semana, ¿te podemos escribir por Pedco? sí, obvio. Y al foro también. Usen el foro lo tienen súper. Lo único, este grupo es lo único que no. Está bien que como somos pocos, la verdad que a veces funcionamos. La clase es un foro. También es verdad eso. Pero bueno, también pueden usar el foro, ¿eh? No hay problema. Yo lo que sí, hay un par de preguntas que se habían medio tildado, que yo las pude ver recién, pero. No, se leen, ustedes escriben y les llega. ¿Vieron cómo llegan mis mensajes? A mí me llegan los de ustedes. Tipo una vez al día, las intervenciones. Ah, Y buenísimo. justamente una de Noelia no me llegó, pero no sé qué puede haber pasado, no sé si es que no me llegó o se metió en otras 2 o 3, pero después a mí me llegaron todas. Es más, la última le iba a responder y ya había respondido una compañera, estuvo bien lo que respondió, así que dije, bueno, buenísimo. Es un poco lo que siempre intentamos, ¿no? Que sea más colectivo. Sí, la única diferencia del foro es que en lugar de ser 1 a 1, está abierto a todas las personas que entran a ese foro. Entonces, por ahí, aunque no sea una pregunta que específicamente tenían ustedes, bueno, pueden enganchar algo que les venga bien. No, respondió Lourdes, exactamente, sí. Que, a ver, me puso súper contento, ¿eh? Para mí es genial. Es tipo lo que siempre esperamos. Que lo mismo puede ser en preguntas de contenido, ¿no? Si no hay un saber, como siempre decimos, que no significa que si a veces yo tenga la sensación de que derivan algo muy eh, que los pueda complicar, tomemos un poco de decir, bueno, pero ojo, no se olviden de esta síntesis, ¿vieron? Esto de guarda con este tema, tipo las 3 etapas. Ahora, después, ese texto daría para un montón de discusiones que un poco surgieron recién. Estabas grabando vos, yo estaba viendo cómo dejaba de grabar y no estoy acostumbrado a ser invitado en los meet. Sí, Bueno, sí. nada. Después sube Emi entonces el link de la grabación, ¿sí? Para quien no haya venido, avísenle a Enzo y a Felicitas, bueno, nada. Bueno, buen fin de chicos, sigan leyendo que estamos ahí, lo tenemos cerquita. Vamos Gracias, Yo profe. termino este fin de semana a la orilla. termino con Sí. correcciones de cosas que hayan quedado pendientes. Lo mismo, cualquier cosa no tienen más que escribir al correo o por Pedco, lo que sea más rápido, lo que esté funcionando. Y bueno, nos encontramos, si yo no les veo el viernes que viene, porque se conectan directamente con Fer, nos volvemos a encontrar en la próxima sesión cuando charlemos ya más Bien. relajada desde el final. Dale, martes 29, anotate lo de mí vos también. Sí. Bueno, chicos, chicas, nos vemos. Un abrazo. Buen Nos vemos, fin de... profe, que estén Buen fin de bien. ustedes también. Bueno, buen fin de.